Estadística y sociología. Introducción. De los ensayos que ofrecemos a la atención del lector, algunos se publican por primera vez, otros aparecieron en diferentes periódicos antes de la guerra. Tratan un problema que ahora, naturalmente, despierta especial interés: el significado y el papel de los movimientos nacionales, la relación entre los movimientos nacionales e internacionales. La mayor desventaja que encontramos con frecuencia en todas las conclusiones sobre este problema es la falta de concreción y de perspectiva histórica. Se ha convertido en un hábito introducir cualquier tipo de contrabando al abrigo de frases generales. Creemos, por lo tanto, que algunos pocos datos estadísticos no estarán de más. Desde nuestro punto de vista, no nos parece inútil comparar con las enseñanzas de la guerra lo que dijimos antes de la guerra. La unidad de teoría y perspectiva de continuidad da continuidad a estos ensayos. Enero de 1917, el autor. Antecedentes históricos de los movimientos nacionales. Los hechos son obstinados, reza un dicho inglés. Este dicho nos viene a menudo a la memoria, especialmente cuando cierto escritor se entusiasma con la grandeza del principio de nacionalidad, en sus diversas inferencias y relaciones. Y lo que es más, este principio se aplica en la mayoría de los casos con tanto acierto, con tanta oportunidad, como la exclamación "feliz cumpleaños", proferida por cierto personaje de un cuento popular a la vista de un cortejo fúnebre. Hechos exactos, hechos indiscutibles, le son especialmente insoportables a esta clase de escritores, pero son especialmente necesarios si queremos formarnos una idea justa de este problema complicado, difícil y a menudo deliberadamente enredado. Pero ¿cómo reunir los hechos? ¿Cómo establecer su nexo e interdependencia? En el ámbito de los fenómenos sociales, el método más difundido y más falaz consiste en desprender hechos secundarios aislados y hacer malabarismos con ejemplos. Escoger ejemplos casuales no presenta ninguna dificultad, pero eso no tiene valor o tiene un valor puramente negativo, pues en cada caso aislado todo depende de la situación histórica concreta. Los hechos, si los tomamos en su totalidad, en su interconexión, no solo son obstinados, sino absolutamente demostrativos. En cambio, los hechos secundarios, fuera de su totalidad, fuera de su interconexión, si se los selecciona arbitrariamente y separa del contexto, son simplemente cosas para malabarismos o algo peor. Por ejemplo, cuando un escritor que alguna vez fue un autor serio y desea ser considerado como tal ahora, toma el hecho del yugo mongólico y lo presenta como un ejemplo para explicar ciertos acontecimientos acaecidos en la Europa del siglo XX, ¿puede considerarse esto solo un malabarismo o no sería más correcto considerarlo como una chicana política? El yugo mongol es un hecho histórico indudablemente vinculado al problema nacional, exactamente como en la Europa del siglo XX observamos una serie de hechos vinculados indudablemente de igual modo a este problema. Sin embargo, habrá pocas personas, del tipo que los franceses tildan de payasos nacionales, que se atrevan, si pretenden ser serios, a utilizar este hecho del yugo mongol como ejemplo de lo que sucede en la Europa del siglo XX. La deducción es clara: debemos procurar establecer una base segura de hechos exactos e indiscutibles que puedan ser comparados con cualesquiera de las argumentaciones generales o basadas en ejemplos de las que ahora tan groseramente se abusa en ciertos países. Para que sea una base verdadera, debemos tomar no hechos aislados, sino el total de los hechos, sin una sola excepción, que se refieren al problema de discusión. De otra manera,
inevitablemente nacerá la sospecha, muy legítima, de que los hechos fueron escogidos o recopilados arbitrariamente, que en lugar de presentar los fenómenos históricos en su interconexión e interdependencia objetivas y tratarlas en su conjunto, presentamos una mezcla subjetiva, entrecomillado, para justificar lo que podría ser un asunto sucio. Esto ocurre, y con más frecuencia de lo que se cree. Partiendo de estas consideraciones, hemos resuelto comenzar con datos estadísticos, conscientes, por supuesto, de la gran antipatía que suelen provocar en algunos lectores, quienes prefieren una mentira lisonjera a las bajas verdades, y en algunos escritores proclives a pasar contrabando político al abrigo de disquisiciones generales sobre internacionalismo, cosmopolitismo, nacionalismo, patriotismo, etc. Capítulo 1. Algunos datos estadísticos. Para un estudio correcto de todo el conjunto de datos sobre los movimientos nacionales, debemos tomar a toda la población de la Tierra y al hacerlo deben establecerse dos criterios con la mayor exactitud posible y examinarse con la mayor profundidad. 1. La homogeneidad o heterogeneidad nacional de la población en los distintos estados. 2. La división de los estados en políticamente independientes y políticamente dependientes, o de las formaciones que parecen estados en los casos en que se dude que nos ocupamos realmente de un estado. Tomemos los datos más recientes publicados en 1916 y provenientes de dos fuentes, una alemana, tablas geográficas y estadísticas recopiladas por Otto Hübner, y otra inglesa, el anuario del estadista The Statesman Yearbook. Tendrá que servirnos de base la primera fuente porque contiene datos mucho más amplios sobre el problema que nos interesa. La segunda la utilizaremos para confrontar y en algunos casos, en su mayor parte secundarios, para corregir la primera. Comenzaremos nuestro estudio con los estados políticamente independientes y más homogéneos desde el punto de vista nacional. En primer lugar y ante todo, se trata de un grupo de estados de la Europa occidental, o sea, situados al oeste de Rusia y Austria. Tenemos 17 estados, de los cuales 5 son, sin embargo, aunque muy homogéneos por su composición nacional, microscópicos por lo que a su tamaño y población se refiere. Estos son Luxemburgo, Mónaco, San Marino, Liechtenstein y Andorra, cuya población en conjunto no pasa de 310.000 habitantes. Sin duda, sería mucho más correcto no incluirlos entre los estados bajo estudio. De los restantes 12 estados, 7 tienen una composición nacional totalmente homogénea. En Italia, Holanda, Portugal, Suecia y Noruega, el 99% de la población son de la misma y única nacionalidad. En España y Dinamarca la proporción es del 96%. Luego siguen tres estados de composición nacional casi homogénea: Francia, Inglaterra y Alemania. En Francia los italianos representan tan solo el 1,3% en zonas anexadas por Napoleón III, violando y falseando la voluntad de sus pueblos. El territorio anexado de Inglaterra e Irlanda tiene 4,4 millones de habitantes que constituyen algo menos que eh, de la décima parte del total de la población de Inglaterra, que es de 46,8 millones. En Alemania, de una población de 64,9 millones, los no alemanes, que prácticamente en todos los casos están oprimidos nacionalmente como los irlandeses en Inglaterra, están representados por los polacos, 5,47%, los daneses, 0,25%, y la población de Alsacia-Lorena, 1,87 millones. Sin embargo, parte de estos últimos, no se conoce la proporción exacta, se inclina sin duda hacia Alemania, debido no solo al idioma, sino también a sus intereses y afinidades económicas. En total, alrededor de 5 millones de la población de Alemania pertenece a naciones extranjeras desiguales en derechos e incluso oprimidas. Solo dos pequeños estados de la Europa occidental tienen una población mixta: Suiza, cuya población de algo menos de 4 millones de habitantes se compone de un 69% de alemanes, un 21% de franceses y un 8% de italianos. Y Bélgica, con una población de algo menos de 8 millones de habitantes, se compone probablemente de un 53% de flamencos y alrededor de un 47% de franceses. Hay que señalar, empero, que a pesar de la gran heterogeneidad nacional en esos estados, no se puede hablar de opresión nacional.
En ambos países, todas las nacionalidades son iguales ante la Constitución. En Suiza, esta igualdad se cumple totalmente en la práctica. En Bélgica, la población flamenca no cuenta con iguales derechos, pese a constituir la mayoría, pero esta desigualdad es insignificante comparada, por ejemplo, con la que sufren los polacos en Alemania o los irlandeses en Inglaterra, sin mencionar lo que se ha convertido en un hábito en otros países no pertenecientes a este grupo. Por eso, entre otras cosas, el término Estado multinacional, al que los escritores austríacos Karl Renner y Otto Bauer, oportunistas de la cuestión nacional, le han dado tan amplia circulación, es correcto en un sentido muy limitado, sobre todo si recordamos por un lado el lugar histórico especial de la mayoría de este tipo de países, de eso hablaremos aún más adelante. Y por otro, si no permitimos que este término oculte la diferencia fundamental que existe entre la verdadera igualdad nacional y la opresión nacional. Si tomamos todos los estados que acabamos de considerar, obtenemos un grupo de 12 estados de la Europa Occidental con una población total de 242 millones. De esos 242 millones, solo alrededor de 9,5 millones, o sea, el 4% representan nacionalidades oprimidas en Inglaterra y Alemania. Si sumamos a aquellos sectores de la población de todos esos países que no pertenecen a las nacionalidades principales, obtenemos alrededor de 15 millones de habitantes, o sea, el 6%. Por consiguiente, en conjunto, este grupo de estados se caracteriza por lo siguiente. Son los países capitalistas más adelantados, más desarrollados económica y políticamente. Su nivel cultural es, asimismo, el más alto. Por su composición nacional, la mayoría de esos países son homogéneos o casi homogéneos. La desigualdad nacional, como fenómeno político específico, desempeña un papel muy insignificante. Tenemos ante nosotros el tipo de Estado nacional que tanto se menciona, olvidando, en la mayoría de los casos, el carácter históricamente condicional y transitorio de este tipo de estados en el desarrollo general capitalista de la humanidad. Pero de esto nos ocuparemos en el lugar debido. Cabe preguntar, ¿este tipo de estado es privativo de la Europa occidental? Evidentemente no. Todas sus características fundamentales, económicas, el alto y particularmente rápido desarrollo del capitalismo, políticas, gobiernos representativos, culturales y nacionales, pueden también observarse en los estados adelantados de América y Asia, Estados Unidos y Japón. La composición nacional de este último país se plasmó hace mucho tiempo y es totalmente homogéneo. Los japoneses constituyen más del 99,99% de la población. En Estados Unidos, los negros, junto con los indios y mulatos, constituyen solo el 11,1% de la población. Deben ser considerados como nación oprimida, pues la igualdad lograda en la Guerra Civil de 1861-1865 y garantizada por la Constitución de la República fue restringida progresivamente en muchos aspectos en las principales zonas negras, el sur, en conformidad con la transición del capitalismo progresista premonopolista en los años 1860 a 1870 al capitalismo reaccionario y monopolista, el imperialismo de la época moderna, a la que en Norteamérica la guerra imperialista hispano-norteamericana del año 1898, es decir, una guerra entre dos bandidos por el reparto del botín, imprimió un sello particularmente agudo. La población blanca de Estados Unidos constituye el 88,7% del total. De ella, el 74,3% son norteamericanos y solo el 14,4% son nacidos en el extranjero, es decir, inmigrantes. Sabemos que las condiciones particularmente favorables de ese desarrollo crearon condiciones en que, como en ninguna otra parte del mundo, se suavizaron de manera rápida y radical las enormes diferencias nacionales para formar una sola nación norteamericana. Si sumamos Estados Unidos y Japón a los antes mencionados estados de la Europa Occidental, tenemos 14 países con una población global de 394 millones de habitantes, de los cuales 26 millones, o sea el 7%, pertenecen a nacionalidades que están en inferioridad de condiciones. Aunque de esto nos ocuparemos más adelante, debo señalar que la mayoría de esos 14 países avanzados precisamente a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, vale decir, en el periodo de transformación del capitalismo en imperialismo, dio pasos particularmente grandes en la política colonial, con el resultado de que esos
estados disponen ahora de una población de más de 500 millones en países dependientes y coloniales. Fin, capítulo 1.